Bienvenidos a Visión y Sucesión, un podcast para las familias empresarias. Soy Arturo Rivadeneira, director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. Y yo, Karin Zambrano, consultora en empresas familiares de la Universidad de Monterrey. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompaña un invitado muy especial, Guillermo Salazar, consultor internacional experto en empresas y patrimonios familiares. Es director y fundador de Saudi Family Business Consulting y cuenta con una amplia trayectoria acompañando familias empresarias en procesos de continuidad y toma de decisiones estratégicas. Es autor del bestseller Triunfa en tu empresa familiar y cuenta con la certificación Family Business Advisor por el Family Firm Institute de Boston, Estados Unidos. Bienvenido, Guillermo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Muy complacido de estar aquí, Arturo. Karin, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias. Sabemos que frecuentemente viajas inclusive también a México, especialmente también en Monterrey, y seguramente pues conoces mucho las dinámicas de las mejores prácticas de empresas de estructura familiar, sobre todo en México, ¿verdad? Estoy familiarizado con la forma de hacer las cosas aquí, sí. Qué bueno, qué bueno. Una vez más, bienvenido. Guillermo, entrando un poquito en la dinámica del contexto del podcast, hemos tenido la oportunidad de manejar un tema en muchos años sobre la dinámica del protocolo de familia. Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, nos están viendo, la idea es que se van a preguntar el contexto de para qué sirve el protocolo de familia, cómo contribuye, cómo genera el valor. Desde la dinámica también para las personas que nos están escuchando, pues les invitamos mucho a evangelizar sobre todo esta herramienta importante que buscará en todo momento orden y disciplina. Bajo ese contexto tenemos algunas preguntas, entonces entramos en materia, ¿te parece? Dispara. ¿Estás nervioso? No. Ok, perfecto. Bien. Bueno, yo tenía una pregunta y quería ver si nos podías platicar un poco acerca de cuándo crees que es el mejor momento o un buen momento para empezar esta elaboración del protocolo familiar. Si crees que tiene alguna relación con el tamaño de la familia, con la generación en la que van, la madurez de la empresa, o qué factores considerarías tú que son los más importantes. Sí, hay una correlación entre el nivel de complejidad del sistema. Cuando hablo sistema, hablo de familia, empresa y propiedad. Y el momento adecuado para poder entrar en conversaciones que son las que implica el protocolo. Hay situaciones en las que es obvio, hay complejidades que demandan ya directamente una creación de normas. Pero hay como una zona gris en la que no estamos seguros. Bueno, ¿deberíamos hacerlo o no deberíamos hacerlo? Mi opinión es que tan pronto se abran espacios de diálogo entre generaciones, deberíamos empezar a considerar normas para alcanzar objetivos comunes. ¿Cómo se traduce esto? Pues de pronto una familia que ha comenzado un negocio y que ha estado creciendo y ya los hijos empiezan a interesarse en participar, pues sería un buen momento para empezar a plantear algunas preguntas entre ellos y tratar de normar las respuestas. Ese puede ser un momento interesante para pensar en algo bastante parecido a un protocolo familiar. Excelente. Guillermo, imaginemos que ya tenemos el poder de convencimiento con la familia y la familia ya está convencida de sumarse a esta aventura de poner reglas o lineamientos, ¿no? Dentro de tu estructura, básicamente de un protocolo de familia, ¿qué recomendarías que contenga y qué de repente lo podemos patear para una segunda fase de ser el caso, ¿no? Bueno, en una estructura, digamos, clásica, necesitamos primero trabajar una base en la que definimos principios, valores, eso que nos define y que nos da identidad. Ahí también podemos incluir algo parecido a una visión, a un sueño compartido, todo lo que de alguna manera nos amarre y nos motive a poder justificar el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cuando eso lo tenemos claro, la normativa generalmente se centra en cómo vamos a organizar la toma de decisiones, es decir, órganos de gobierno, cómo vamos a organizar la entrada a la empresa, cómo vamos a organizar los beneficios que vamos a obtener de esta empresa y al final pudiese haber un capítulo dedicado a cómo empezar a diseñar la sucesión de la empresa. Así que más o menos esas suelen ser las estructuras con las que trabajamos. Me gusta mucho que mencionas el tema de la visión, porque siento que a veces nos enfocamos mucho
más en los temas económicos, pero si tú le preguntas a las familias qué es lo más importante para su familia, normalmente va más allá de lo económico, ¿verdad? Y va más hacia ese sueño compartido que mencionas. Entonces, me gusta pensar que eso también lo debemos incluir como una parte importante del protocolo. Claro, porque justamente el concepto de protocolo que funciona mejor en nuestra experiencia es el que piensa en el futuro. O sea, una manera de trabajarlo es entender que esto que nos define, esta base que he mencionado, que nos define como identidad, tiene una proyección hacia adelante. Y el protocolo lo que va es tratar de regular ese camino que hay que recoger para llegar a ese punto, a ese sueño compartido. Claro. Y en eso se convierte al final el protocolo. ¿Cuáles son las reglas que vamos a poner para no salirnos del camino, para llegar a donde queremos llegar? Entonces, ahí es cuando tú empiezas a justificar pues, todo lo que implican esas normas para poder hacer eso, ¿no? Y por otro lado, queremos que nos platiques un poquito acerca de los retos. Nosotros hemos visto mucho que a veces los retos de comunicación, y sabemos que la comunicación es importante en la familia, en la empresa, en todas partes, y que esto siempre es algo que se puede seguir trabajando siempre, ¿verdad? Pero queremos ver, en tu opinión, cuáles son algunos de los otros retos que se pueden presentar al momento de elaborar este protocolo familiar. Ok, específicamente el caso de protocolo familiar, vamos a poner eso. Fíjate que hay situaciones, que quiero hacer un comentario sobre esto, hay situaciones en las que nos ha tocado revisitar protocolos familiares que ya existen. Entonces es un tipo de reto interesante porque sugiere el plantearnos preguntas de validez de lo que una vez funcionó, si puede seguir vigente. Entonces, ese tipo de conversaciones, ese tipo de reto, tiene la particularidad de que o bien planteas una estrategia de tabula rasa, dice, mira, olvídate del protocolo anterior, no sirve volver a revisar nada, o vamos a tratar de ver qué podemos rescatar de ese documento y que sigue vigente, que podemos modificar, alterar, quitar, poner. Entonces, el reto está ahí en qué quieres hacer. ¿Quieres reconocer el trabajo que hiciste anteriormente? ¿O quieres realmente plantear una cosa totalmente innovadora? En ese sentido, ¿no? Ahora, si vamos a empezar a trabajar un protocolo desde el principio, uno de los mayores retos está en cómo encontrar eso que llamamos el mínimo común múltiplo de las expectativas de futuro. Ese sueño compartido del que hablo es un punto de encuentro de las expectativas personales de cada uno de los miembros de la familia empresaria. El reto está en cómo hacemos coincidir todas esas expectativas personales en una expectativa colectiva que tenga sentido, que sea inspiradora, que te permita justificar lo que estás haciendo y hacer que eso haga clac y diga, aquí está, esto es lo que estamos buscando. Y esa exploración puede ser realmente retadora cuando a veces el individuo no sabe exactamente qué es lo que está buscando o qué es lo que está esperando de su sistema de empresa familiar. Entonces, ahí es donde yo veo el reto grande cuando empiezas desde cero. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes eso listo, una vez que ya tú sabes a dónde quieres llegar, poner las normas es relativamente sencilla. Es relativamente sencillo decir, bueno, pues ya sabemos qué tipo de beneficios estamos esperando recibir, ya sabemos quién tiene que entrar o no, quién puede ser proveedor de la familia, ya esas cosas quedan claras, pero donde está, digamos, la jugada maestra está en esa definición del sueño compartido. ¿Y tienes alguna recomendación para que no pase eso que dices que el protocolo acaba como muy desalineado de tal forma que tienes que empezar desde cero? Nosotros a veces decimos que no sea un protocolo de cajón, ¿verdad? Que lo hagas y lo guardes y que luego ya no se viva. ¿Qué recomendaciones tendrías tú para que no pasara eso y que más bien se hagan como modificaciones que naturalmente se tienen que ir haciendo con el tiempo? Sin embargo, que no sea, digo que no tiene nada de malo que se vuelva a hacer, pero que no sea volver a empezar todo y dejar atrás lo que ya tienes. Sí, tenemos que entender para qué sirve el protocolo familiar. Y yo he dicho, bueno, sirve para proyectarnos al futuro. Ok, pero es que tú no puedes protocolizar el futuro. Tú no le puedes decir al futuro, te vas a comportar de esta forma. Donde realmente está la ventaja de tener un compendio de normas
está en el órgano que delibera la actualización de las normas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si tú le das la responsabilidad a una familia de decidir su futuro y poner sobre el papel algunas reglas, tú necesitas crear al mismo tiempo un órgano de gobierno que decida en qué momento las reglas tienen que ser reconsideradas. Eso es lo que nosotros llamamos el Consejo de Familia. Entonces, el secreto de un buen protocolo familiar no está en el documento, está en el órgano que regula el documento, en el Consejo de Familia. Si haces la analogía con los gobiernos políticamente hablando, los países, todos los países tienen una constitución que se creó en su momento y que tiene que regular la manera en que la sociedad interactúa. Es la gran carta que nos define. Pero tú también tienes un congreso o asamblea donde estás constantemente debatiendo la aplicabilidad de esas reglas. Y en algunas ocasiones tienes que decidir, pues hay que hacer una enmienda a esta constitución porque no la tenemos adecuada a lo que está ocurriendo. Y generalmente las reglas van detrás de la sociedad. La sociedad evoluciona, las reglas se adaptan. Es exactamente lo mismo llevándolo a la escala de empresa familiar. La familia evoluciona, las reglas se adaptan. Y esa suele ser la dinámica con la que trabajamos. Guillermo, se nos hace bastante interesante lo que estás comentando desde la óptica de que más allá de que el protocolo sea un documento, debe ser una línea de proceso donde la familia adquiera esos hábitos buenos, porque en algún momento se genera un debate para qué nos sirven esas reglas. Y la idea no es estigmatizar las razones de las reglas, sino más bien tratar de educar en todo sentido para que pues, podamos llegar a tener un buen alcance hacia la continuidad del negocio familiar, porque también hemos visto de los casos de empresas familiares que una familia quiere en todo sentido las reglas para poner disciplina, pero en algunas ocasiones esa familia pues no lo ve bien y pues al final de cuentas no es lo mismo una familia que quiere tener disciplina mediante las reglas a una familia que no tiene reglas y es indisciplinada. Hay dos vertientes. Un poquito confuso esa dinámica, pero pues en el fondo la idea es siempre tener orden y disciplina. Entonces, Guillermo, lo que estás comentando también desde la dinámica de la arquitectura del protocolo de familia, ¿tú crees que vale la pena invitar a los fundadores por default, a la segunda generación, a la tercera generación? En pocas palabras, ¿quiénes deberían de participar al proceso de inicio a fin de la construcción del protocolo de familia y cuánto tiempo más o menos una familia invierte en su desarrollo? El protocolo tendría que invitar a participar en las conversaciones a los propietarios y futuros propietarios en un formato o simplemente a los propietarios, porque hay una relación estrecha entre el objeto del que estamos hablando y el carácter vinculante que tiene la persona con el objeto. Entonces, no es lo mismo el que yo sea en este momento dueño y yo decido sobre el futuro de lo que es mío, a yo soy dueño en este momento, te estoy invitando para escuchar tu opinión y saber entre los dos qué podemos construir el día en que tú seas dueño. Depende de cómo lo quieras enfocar. Entonces, tenemos los dos casos, ¿no? Tenemos exclusivamente dueños y futuros dueños. ¿Qué tiempo suele tomar un proceso como este? La ventana de tiempo que tenemos para esto lo solemos cerrar en 5 a 6 meses, más o menos. ¿Por qué? Porque menos tiempo es precipitar decisiones que de alguna manera tenemos que reflexionar, asentar, caminar un poco, salir a la calle, ver cosas, después volver y recordar, ok, esto puede ser que tenga sentido porque ya sé de qué va, ya entendí de qué va. Eso toma un tiempo de digerir. Si lo haces en menos tiempo de eso, te puede dar una indigestión. Si lo haces en más tiempo de eso, te puede dar estreñimiento, porque dilatas demasiado la decisión, retrasas mucho el momento y al darte cuenta, pues ya hay condiciones que han cambiado y las condiciones que plantearon la pregunta quizás ya no sean la misma. Entonces, generalmente tratamos de cerrar el margen en ese espacio. Claro. Entonces va a ser un poquito complicado encontrar una familia empresaria que diga,
quiero hacer un protocolo en un fin de semana, ¿no? Pues no es recomendable, por lo que estás comentando, sí. Para el proceso que estamos Sí, describiendo, no. Sí, Es otra cosa. Sí, Es otro, ahí puedes llegar, mira, queremos poner normas puntuales sobre esto y lo podemos decir que se hace. Pero no un proyecto como este que quiere de alguna forma trascender y que le quiere dar coherencia al discurso de la transición generacional. Excelente. Pues sabemos que como consultor tienes el rol de ayudar a familias a elaborar el protocolo familiar, entre otros. Pero quería que nos platicaras un poco más acerca de ese rol que tienen los consultores con las familias empresarias. Bueno, esto va un poquito de estilos también, ¿no? Te puedo comentar lo que he aprendido y lo que he visto que funciona y lo que generalmente les recomiendo a mis alumnos de consultoría. Y es, aquí me agarro de una frase de un amigo que tenemos en común, que es Manuel Pavón. Él siempre habla de que una forma de visualizar la metáfora del consultor es entender que si el cliente es una persona que quiere subir una montaña, el consultor debe funcionar como un guía y no como un Sherpa. El Sherpa son esas personas que te ayudan a subir al Everest y que cargan todo tu equipaje y te lo llevan hasta arriba. El consultor no hace eso. El consultor le deja que cada quien cargue su equipaje, pero te dice cuál es el camino y te va indicando por dónde te tienes que ir. Al final recorren el camino juntos, pero ni tú cargas encima al cliente, ni cargas su equipaje tampoco. Y esto creo que es importante entenderlo porque el rol de un guía termina siendo el de una persona precisamente que muestra un camino, que por tu experiencia y tu conocimiento crees que es el mejor camino que esta persona debería recorrer. Pero al final quien recorre el camino es el cliente. Y es importante hacer esa distinción porque uno no es responsable de lo que ocurre en el camino, es responsable de su recomendación, pero no de las decisiones que toma el cliente. Y al final uno no puede ser quien cargue con las consecuencias de esa responsabilidad. Uno asesora, uno recomienda y trata de estar siempre presente, pero no se hace responsable de decisiones que tome el cliente. Claro, y hace sentido porque al final la empresa es del cliente y es el que se va a quedar con esas decisiones que tomó y va a vivir con ellas, ¿verdad? Entonces tienen que ser decisiones de las que esté realmente convencido, claro, con la ayuda de este profesional. Sí, y a veces esas decisiones ya están tomadas en muchas ocasiones. Uno simplemente llega para aclarar alguna situación o para, de alguna forma, pues validar, pero en general la gente sabe lo que tiene que hacer. Y eso es importante, que no te terminen atribuyendo a ti un rol que no te compete porque no puede caer uno en la tentación de coger la mochila del otro y llevársela, porque no funciona. Gracias. Sí, Guillermo, definitivamente en algunas ocasiones del pasado hemos tenido la oportunidad de hacer reflexiones desde ese ángulo y lo que puede ocurrir mucho en las partes de las consultorías de empresas familiares es que ciertos consultores caigan en esa tentación, ¿no? Imagínate que estaríamos en un escenario donde el fundador ya es una persona ya un poquito mayor, de repente no puede cargar la mochila. Te la voy a generar la idea de rebote como para también verle un lado desde, se puede decir, desde una sinergia para que podamos en algún momento empatizar desde esos dos escenarios, porque posiblemente muchas de las personas que nos están escuchando pueden ser consultores de igual manera. Entonces, se vuelve un poquito complicado no caer en la tentación, sabiendo a veces en los escenarios donde los fundadores ya tienen una situación bastante delicada, tema de salud, lo digo también con mucho respeto, tema de edad, y de repente por el lado de esa empatía, de esa conexión de la familia y esa, tal vez ese síndrome del Salvador, que en algunas ocasiones puede ocurrir, de repente quieras apoyar mucho en tomar las decisiones, robar de ese rol protagónico y al final de cuentas puedes atrofiar mucho la dinámica interna, ¿no? En vez de ayudarlos, los puedes terminar perjudicando, ¿verdad? Sí. A ver, te cuento un caso que me ocurrió hace un par de años. Una familia con la que estuve trabajando en Miami, ellos tenían serios problemas de comunicación entre ellos.
Y estábamos conscientes de que había muchas trabas de conexión. Y el esfuerzo que hicimos para poder bajar esas trabas, al final no estaba funcionando. Había algo que pasaba que no terminaba. Y ellos me encargaron a mí de hacer las conversaciones que ellos no podían tener. Entonces, la propuesta que me hicieron fue: sirve tú de puente, sirve de mensajero, triangúlame, por favor, porque yo no puedo hacer. Y eso, en un principio que lo vimos que podía aliviar, al final terminó siendo un desastre, porque el mensaje llegaba totalmente distorsionado. A eso me refiero. Uno no puede caer en esa tentación. En ese momento decidimos, vamos a intentar hacer algo porque esta gente definitivamente necesita una estrategia para ver si podemos salir de aquí. Pero al final, lo que funcionó mejor fue decirles: miren, sinceramente, métanse en la misma habitación, yo los acompaño, hablemos, pero hablen ustedes. No me metan a mí en el medio, porque yo no soy ustedes. Y terminó funcionando cuando pudimos encontrar las condiciones ideales para eso. Wow, increíble. Guillermo, obviamente a nivel desde tu experiencia de consultor de empresa familiar a nivel nacional e internacional, podemos entender que también hay rasgos, perfiles, conocimiento entre los consultores empresariales generalistas, ¿no? En ese caso. ¿Cuál crees que serían como las diferencias muy marcadas entre un consultor de empresa familiar y un consultor empresarial en algún sentido generalista? ¿Crees que son dos mundos totalmente diferentes? ¿El uno se contrapone al otro? ¿Genera turbulencia? ¿El uno es mejor que el otro? Digo, estoy bromeando, pero la idea es un poquito, para las personas que nos están escuchando, nos están viendo, es ¿cuál es la gran diferencia entre esos dos estilos de perfiles? Sobre todo porque ambos quieren ayudar o acompañar a las familias empresarias de una u otra manera. Sí, entiendo que el primer grupo al que te refieres son los que solamente están en la parte, digamos, de empresa. Ajá. En la parte Sí. Claro, ahí hay una diferencia, porque un buen consultor de empresa generalmente va a estar velando por los beneficios del negocio, por estrategias de crecimiento, por elementos que te permiten que el valor de la empresa se incremente. Es básicamente lo que solemos buscar, ¿no? Cuando tú incluyes la dimensión familia y la dimensión propiedad en esas discusiones de crecimiento, no solamente estás hablando de que expandes la complejidad de la conversación, sino que quizás la trayectoria de ese crecimiento puede tener diferentes vertientes que no están consideradas en un principio. Y por lo general, el crecimiento, cuando incluyes estas nuevas dimensiones, tiene que ver con plazos de tiempo muy largos. Entonces, un buen consultor de negocios que busca un rendimiento tiene unos márgenes de tiempo en los cuales entiende que hay que entregar rendimientos en mediano y corto plazo. Una familia piensa en generaciones y eso obviamente te obliga a que esas condiciones de decisiones varíen significativamente. Cuando tienes que hacer inversiones, cuando tienes que establecer estrategias, cuando quizás tienes que pensar que vamos a empezar a hacer una mínima inversión en los Estados Unidos porque dentro de 5 años quiero que mi hijo, que está hoy aquí en la UDEM, el año que viene se va a ir a empezar una pequeña maestría allá en Estados Unidos y eventualmente quiero que se quede ahí. Y voy a empezar a invertir en eso. Ahí es cuando te dice, bueno, esta dimensión pues, nos está llevando a otro tipo de proceso. Y ahí hay una diferencia importante. Entonces, ¿qué es lo que los hace diferente? El entender que te mueves en diferentes esferas cada vez que tomas una decisión de negocios. Ahí es donde yo creo que hay esa distinción. Pero ni uno es mejor que otro. Hay que apoyar el uno con el otro. Ok, sí, totalmente de acuerdo, Guillermo. Muchas gracias por esa respuesta. Karin. Y bueno, cambiando un poco de tema aquí, tenemos estos libros no por casualidad, sino porque son libros que aquí tenemos al autor presente. Y yo quería hablar de este libro que escribió el año pasado, De Sabios y Reyes, Lecciones de la Historia Clásica para Empresas Familiares. Yo la verdad lo leí y se me hizo una lectura súper amena porque empieza con un relato histórico y después como que lo trasladas, digo, para los que no lo han leído,
a una lección muy aterrizada y muy concreta para que las empresas familiares puedan lograr ciertos desafíos, lograr trabajarlos. Yo lo leí como en 2 días porque la verdad se me hizo muy interesante, hasta le puedes poner música, tiene ahí unos códigos QR para que acompañes la lectura con la música. Y quería ver si nos podías compartir tú algo de este libro. Bueno, fíjate, ese libro vino a raíz de una solicitud que me hicieron para una conferencia con una gente que ya me había invitado tantas veces que ya yo no tenía más nada que decirles nuevo. Y estaba justamente buscando temas y me di cuenta que yo venía arrastrando ya alguna inquietud sobre cómo transportar situaciones que había identificado como recurrentes en familias y conectarla con hechos de historia que había visto. Porque a la final las familias se enfrentan a retos relativamente similares una con otra. Todo el mundo tiene una característica propia distintiva y cada familia siempre es un reto. Pero hay situaciones que de alguna manera, no digo que se repiten, pero van rimando de familia en familia. Y la historia justamente tiene esto. La historia no se repite, la historia rima. Y cuando identifiqué 4 o 5 patrones, dije, pues me voy a poner a buscar 4 o 5 más para ver si puedo sacar un compendio y hacer un libro. Y ahí me puse en ello. Y efectivamente encontré situaciones que ocurren mucho con cómo manejamos la comunicación, cómo entendemos la sucesión, cuál es el rol de la mujer, cómo entendemos el papel del dueño con respecto a su propiedad, en fin, estrategias, cómo manejar la crisis, una serie de situaciones que ya ocurrieron en el pasado y que nos pueden ayudar a entender mejor el presente. Y cómo te traes esa idea, la extrapolas y obviamente haces una traducción sin la visión del presentismo, que eso es muy importante. No podemos estar pensando en que la lectura de una situación histórica con la óptica de hoy nos va a dar una justificación de lo que está ocurriendo. Es tratar de entender que en su momento esa fue la solución y que la traducción a la actualidad siempre va a implicar pues, entender esas diferencias, ¿no? Un poco en esa misma tónica, pues entender que eso mismo, traducido en mi caso, la metáfora debería funcionar porque resuena en mí una situación que se resolvió, pues más o menos lo mismo podía ser yo, ¿no? Y esa era un poco la idea. Claro, una forma muy original. Bueno, está mucho mejor explicado en el libro. La verdad es que me enredé un poco aquí explicando el porqué, pero al final son historias y nosotros nos construimos con historias. Entonces, son personajes conocidos, de situaciones, algunas de ellas no tan conocidas, pero sí son asimilables en tanto de que veo en otro reflejado lo que me está ocurriendo a mí. Sí, sobre todo, Guillermo, con lo que comentas, y me sumo mucho a la aportación de Karin sobre la dinámica de que tienes mucha pasión como autor en transmitir mucho el conocimiento de empresas familiares, sobre todo de la ejemplificación de las historias y de la ruta desde el perfil tuyo como consultor de empresa familiar. Entonces, quiero destacar de que admiramos mucho desde el Centro de Empresas Familiares tu pasión por escribir. Yo no sé cómo le haces. Todo el mundo se pregunta lo mismo. Pero bueno. Muchas gracias. Por otro lado, Guillermo, dentro de la dinámica, dentro de tus tantos libros que has tenido la oportunidad de escribir, tenemos uno que es de genogramas, tenemos otro que lo tenemos también por acá, que es la sucesión, que nos pareció bastante importante, inclusive desde en tema de licenciatura, en las materias de administración de empresas familiares también lo recomendamos. Y voy a platicar un poquito más porque tengo una duda muy particular sobre este libro. Para las personas que pues están escuchándonos, la idea es, estoy mostrando el libro de La empresa familiar, un mapa para la sostenibilidad. Es un libro que se me hizo bastante interesante en la dinámica de la estructura. Y adentro tiene un mapa, ¿no?, que te bota algunas aristas y unos componentes en las ramificaciones de empresa familiar. Y tras este libro quiero consultarte sobre por qué es difícil sostener un negocio familiar, qué es lo que lo hace más retador, por qué no todo el mundo llega hacia alcanzar ese éxito, ¿no?
Y si quieres, al rato también nos puedes explicar un poquito el contexto del mapa que queremos también. Tenemos mucha curiosidad sobre eso, ¿no? Lo voy a dejar por aquí. ¿Por qué es tan difícil sostener un negocio familiar? Es difícil sostener un negocio, cualquiera. Un poco en la misma tónica que venía explicando cuando añades otros componentes a la dimensión de negocio. Fíjate que incluso de las investigaciones que se han hecho, que tratan de entender causas de desaparición de la empresa al momento de la transición generacional, más del 80% de las causas no son atribuibles a temas de empresa, no son atribuibles a temas ni de mercado, ni de entorno, ni económicos. Tienen que ver con temas relacionales. Y ese momento clave de la transmisión generacional es donde realmente tenemos los grandes retos para poderle dar continuidad a ese negocio. Porque los diálogos que se generan dentro de los actuales y futuros dueños son los que van a determinar si esto realmente va a tener continuidad. Esas conversaciones, si se llegan a dar, deberían estar alineadas para entender cómo va a ser el nuevo modelo de liderazgo, cómo vamos a entender el rol de cada uno de nosotros en las estructuras de toma de decisiones. Y esas conversaciones son a veces difíciles de tener. Entonces, eso es lo que generalmente origina la falta de continuidad de negocios, el no ponerse de acuerdo. Y ahí es donde está el origen. ¿Sí? A veces difíciles, no, siempre difícil. No es broma, ok. Sí, y creo que justo siguiendo con este tema que mencionas de la comunicación entre los familiares, sabemos que también es un tema que has enfatizado en las diferentes conferencias y webinars que has dado. Quisiera que nos dijeras un poquito más qué recomendaciones les das a aquellas familias que a veces batallan con este tema, que tal vez no tienen buena comunicación o que las veces que sí se juntan o sí se reúnen, tal vez tengan argumentos. ¿Qué recomendaciones podrías darles a esas familias para tener una comunicación más efectiva? Bueno, fíjate, justamente tengo un caso con el que estuve trabajando estos últimos días, donde habían ciertas tensiones entre los miembros de la familia alrededor del patrimonio. Y habían organizado un encuentro familiar para traerme de ponente para hablar sobre temas de patrimonio, para un poco ilustrar a la gente que no entendía y que estaba causando más ruido. Y yo les propuse, vamos a hacer una cosa, a ver qué les parece. No me inviten, pero reúnanse como familia. Aprovechen, porque ya habían hecho la reserva en un resort muy bonito, aprovechen, estén juntos, sin agenda, sin temas de empresa familiar ni nada de estas cosas, simplemente por querer disfrutar la compañía del otro. Y después me cuentan. Y después, si quieren, nos reunimos en serio, formalmente. Y, bueno, funcionó. Tuvieron el momento, el espacio y la oportunidad de conectar como familia, de encontrar esa raíz común, eso que de alguna manera termina justificándolo todo, y alivió mucho tensiones y abrió canales de comunicación, que de otra manera hubiera sido complicado hacerlo. Entonces, ¿qué recomendación le doy yo a las familias que tienen problemas de comunicación? Traten de desconectar por completo de la parte de empresa, en la medida de lo posible, y váyanse de viaje, si lo pueden hacer, todos juntos, y disfruten eso. Y después, cuando vuelvan, podemos hablar de temas de empresa, porque el reseteo y el refrescamiento tanto de los canales como de los emisores de la comunicación alivia mucho el poder ayudarnos a establecer mejores condiciones para conversar. Claro, y me gusta mucho lo que dices de desconexión. Creo que ahorita a veces estamos como muy conectados con cada quien con sus agendas y luego a veces puedes vivir en diferentes lugares o simplemente las diferencias de edades pueden impedir estos espacios de convivencia real, sí, que son súper importantes. Entonces, qué bueno que lo mencionas, totalmente de acuerdo. Hay que invertir en eso, sí, les digo, hay que invertir, hay que dedicarse a organizar un buen viaje,
a buscar sitios bien bonitos, que nos gusten a todos, y gastarse el dinero en eso. Claro, y puede ser también simplemente un rancho o algo cerquita, ¿verdad? No tiene que ser nada del otro mundo, pero como dices, buscar estos espacios. Sí, así es. Guillermo, cuando comentas sobre buscar el tiempo de calidad y también desconectarse, la idea también es ver que las recomendaciones de expertos puedan bajarse a nivel de líderes o familias, empresas de estructura familiar, pero en ese punto, a nivel de dinámicas o a nivel de recomendaciones, ¿crees que puede ser al menos una vez al año que nos desconectemos? Y de igual manera, para fortalecer mucho lo que estás comentando, la comunicación, la toma de decisión, inclusive también algunos temas de, no diría gestión de conflicto, pero por lo menos con actitud preventiva, sortear los retos que se van a venir como planeación estratégica familiar. ¿Qué dinámicas tú recomiendas puntualmente, además de invitar a la familia que pueda invertir, obviamente de una forma muy sabia, invirtiendo también tiempo de calidad para ese encuentro? ¿Recomiendas que sea un poquito equilibrado en formatos que alimenten los lazos familiares, que hablen también de la empresa y el patrimonio? ¿O estos espacios primero nos concentremos a nivel de la familia y ya van a haber otros espacios donde podamos alimentar las otras aristas? ¿Cómo lo ves de esa forma? Sí, bueno, seamos conscientes de una realidad. Hoy en día las familias están bastante dispersas. Sí. Cuando hablamos de familias que son dueñas de un patrimonio, de una empresa, por lo general estamos hablando de al menos 2 generaciones, posiblemente 2 geografías, y el hecho de que tengamos la oportunidad de estar juntos, hay que aprovecharlo el tiempo al máximo. Entonces, sí es recomendable que al menos una vez al año podamos tener un evento de familia en el que tengamos un espacio destinado a soltar unas buenas carcajadas de familia, que la pasemos muy bien, y al mismo tiempo también aprovechemos ese momento para reflexionar sobre temas que nos competen como dueños o futuros dueños. Porque hay que aprovechar la agenda que tengamos disponible, ¿no? Entonces, sí es recomendable tratar de condensar tanto la parte formativa como la parte lúdica, ¿no? Ahora, eso no nos exime de que tengamos la oportunidad de hacer reuniones extraordinarias, incluso por grupos. Puedes hacer, aparte de esa, pues una vez al año se reúne la siguiente generación o se reúnen los hermanos propietarios en diferentes actividades, ¿no? Y también puedes estar aprovechando tecnológicamente espacios virtuales para poder entregar información, debatir sobre temas más formales, cosa de que a lo largo del año vas distribuyendo esos espacios presenciales y virtuales y manteniendo esa conexión con la familia en diferentes capas, en diferentes grupos, pero con una constancia. Entonces, es cuestión de primero definir objetivos, o sea, qué es lo que estamos persiguiendo con todo esto. Queremos formar, queremos conectar, queremos informar. Eso se define y entonces ya vas distribuyendo a lo largo del año pues, qué actividades pudieses estar comprometiendo a la gente. Excelente. Pues ya para finalizar, quisiéramos ver si nos puedes dar como una última recomendación para los que nos escuchan y bueno, también para nosotros, para los consultores familiares y también para los líderes de estas familias empresarias. Bueno, para los consultores familiares, fórmense, tengan la curiosidad constante de estar tratando de aprender. Eso es muy, muy valioso. Hay una forma que al menos yo entiendo de poder aportar a un cliente y es tener una visión sistémica despierta. Estar todo el tiempo consciente de que lo que ocurre es una parte de un todo y esa capacidad de visualizar el todo el tiempo es quizás el objetivo más importante de un profesional que intenta apoyar una familia empresaria. ¿Qué significa tener una visión sistémica? Significa estar constantemente haciendo preguntas, estar interactuando con el sistema, estar consciente de tu rol, de tus límites, pero no dejar de estar haciendo preguntas, aunque creas que estás haciendo una pregunta tonta. Las preguntas te terminan dibujando la totalidad del sistema. Entonces creo que lo más importante es eso, esa curiosidad tiene que estar siempre presente en el profesional que está apoyando a familias empresarias.
Recomendación para las familias. Primero que nada, nunca perder la esencia de la familiaridad, del disfrutar, el estar juntos. Yo recuerdo uno de los primeros proyectos con los que empecé a trabajar, le proponía a la familia cliente reuniones, agendas, minutas, que todo fuera registrado, que todo fuera muy formal, y al final creo que nos pasamos 4 calles porque se volvía todo tan rígido que no había espacio para la informalidad que necesitan las relaciones de familia, ¿no? Entonces, esa esencia no hay que perderla. Hay que tener una estructura, obviamente, pero nunca dejar de entender que estamos aquí porque nos queremos, porque somos familia, porque nos cuidamos, porque nos apoyamos y porque hay un sentido de grupo que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Y esa es la esencia del trabajo que nosotros siempre estamos ofreciendo. Claro, y qué importante también cómo lo hacemos para transmitir todo esto que comentas a las siguientes generaciones. Yo creo que es de lo más importante que hay que transmitir. Sí, las siguientes generaciones tienen que tener claro que aquí van a encontrar lo que no van a encontrar allá afuera. Tiene que ser lo suficientemente inspirador y motivador para que quieran estar aquí, porque las posibilidades que tienen de salir y buscar cosas hoy en día son infinitas. Entonces tenemos que atraerlos y desearles decir, mira, aquí, lo que hay aquí no lo vas a encontrar en otro sitio. Claro. Que nos distinga. Increíble. Pues, Karin, yo creo que después alguien nos va a matar si no recordamos la parte de la pregunta. De manera breve, Guillermo, cuéntanos un poquito la estructura de la dinámica del mapa de sostenibilidad para las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Algo breve de este libro especial. Sí, en este libro nos propusimos el reto de tratar de abarcar lo máximo de la complejidad de la familia empresaria. Está dedicado a familias que ya tienen un cierto tamaño, varias generaciones conviviendo, patrimonios quizás más complejos, y identificamos 5 grandes temas que tienen que ver con el gobierno, la sucesión, el trabajo dentro de la empresa, los temas fiscales y legales y los temas financieros. Todos esos son los 5 grandes temas y los tradujimos en la metáfora de líneas de metro. Entonces, cada uno de estos temas tiene estaciones donde se acumulan una serie de temas que son específicos de esa línea. ¿Qué pasa? Que en un metro generalmente las líneas se intersectan y hay estaciones que pertenecen a una y otra. Entonces, hay esas líneas de transición o de intercambio, es donde ampliamos la visión y nos concentramos no solamente en los aspectos que tienen que ver con lo económico, sino también con lo familiar. Claro. Y ahí vas viendo que hay ciertas estaciones que se convierten en los nodos del tejido de la complejidad. A ver qué tal nos ha quedado. Me dirás. Mucha genialidad le has invertido en eso y se me hace bastante creativo, ¿no? Sobre todo por la dinámica de los libros que hay en el mercado, pues has podido dar mucho, inclusive entiendo que vas a seguir escribiendo muchos más libros, ¿no? En eso estamos. Y te felicitamos enormemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí. Realmente apreciamos que te hayas tomado el tiempo de venir aquí a Monterrey y a grabar este podcast con nosotros. Encantado, ha sido un gustazo y cuando quieran, pues volvemos por aquí. Te vamos a invitar más seguido y sobre todo también eres parte del equipo de staff de profesores que hemos tenido la oportunidad de invitar, inclusive en los programas a nivel internacional, y pues honramos mucho el hecho que también puedas ayudar a las familias empresarias, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y más allá, admiramos de igual manera la dinámica que has podido contribuir a las mejores prácticas de empresa familiar, sobre todo la vasta experiencia que le has metido inclusive a tus libros. Espero que nos podamos volver a ver y que este sea el primer capítulo y más episodios que te vamos a invitar, ¿no? Muchas gracias una vez más y cualquier cosa estamos en contacto desde el Centro de Empresa Familiar de la Universidad de Monterrey. Esto fue Visión y Sucesión, un podcast de la Universidad de Monterrey. Si te gustó el contenido, te invitamos a compartirlo, seguirnos y darle like. Y por favor, deja tus comentarios de qué temas de empresas familiares te gustaría ver a futuro en este podcast. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.